¿Quiénes somos en el Bicentenario? Desde el año 2009 comenzamos el blog Crónicas Santanderianas, titulado así en honor de uno de nuestros escritores en quienes nos apoyamos para recopilar los textos y documentos, en que hemos ido reconstruyendo nuestra identidad histórica. A quienes les correspondió su lectura les encantó su estilo natural y fluido, impregnando vitalidad y frescura, contándonos una historia con la que todos nos sentimos identificados. Este autor es Adolfo Harker Mutis, de ascendencia ilustre y reconocida. Inglés por parte de su padre y sobrino nieto del gran sabio gaditano José Celestino Mutis, Quien se radicó en Bucaramanga desde el año 1825 a 6 años escasos del año, en que hoy celebramos estos 200 años de historia. Historias a las que hoy rendimos el honor de reconocerlas mediante la recuperación de memorias tradicionales de nuestros padres y abuelos. Sabiendo que hoy en día, más que una sociedad del conocimiento, somos una sociedad informatizada y mediática, recargada de datos, pero desconectada de la cotidianidad que cada vez nos parece más extraña. Por eso, presentamos como evidencia de un proceso de recuperación histórica los documentos que hemos encontrado, vinculados a los eventos que hicieron memorables a los pueblos y líderes políticos y sociales del Gran Santander. En nuestro blog encontramos una reseña histórica de Lebrija, desmintiendo los supuestos orígenes arcaicos que, de ser ciertos, supondrían un poblado más antiguo que Girón. Recordamos y comparamos los distintos relatos de la célebre y triste historia de la batalla de Palo Negro. Documentamos los vestigios de orígenes mucho más remotos e inéditos, como los que constatamos en la quebrada de los Fósiles, o en las tumbas indígenas que se extienden a lo largo de la cordillera que bordean a Río de Oro, que siguiendo el cauce será también el río Lebrija. De esta manera podemos presentarnos como un pueblo con una imperiosa necesidad de identidad. No porque carezcamos de los elementos que nos la aporten, sino porque la desaparecida cátedra de historia se ha llevado consigo la oportunidad de rescatarla y reconocerla. Los programas van a prisa y la historia sigue anclada en su tiempo. Por eso los invitamos hoy a reconocer algunos de esos aportes del folclore, la sabiduría y esos sabores populares que nos hacen sentir hijos de nuestra tierra. Bueno, hoy estamos aquí a 27 de abril del 2010. ¿Esta finquita cómo se llama? Aquí llaman el morro todavía, ¿no? Morro. El morro el de morro. la Guada de Seferino, Sí, municipio de Lebrija, sí. Remolino. propiedad de don Santos Santo Rueda Galvis. Rueda Galvis. Galvis. ¿Te recuerda la fecha de nacimiento, don Santos? Claro, 1913. 1903. 1913. Coño, por ahí. ¿Le traigo el papel? No, así nomás. Así nomás, es que el dato que dé uno, Santico, es lo que recuerda usted y todo. Bueno, Junio de junio de 1913. 1913. ¿Ustedes conocieron a Cantabria? ¿Sí? Ah, eso es lo que viene, sí, lo de Cantabria, Santico, hacer un recuento de lo que era Cantabria. Sí, Es que de Cantabria no hay historia. no hay historia, sí. Ahora, y insistió con No se iglesia. sabe nada de ese pueblo, qué pasó. ¿Qué recuerdan de Cantabria? Le recordamos de Cantabria, que allá era un peladero. Ahora es un peladero, pero cuando esa época Cuando- Ahora ya está formado. Cuando usted estaba muchacho era un pueblo. era un pueblo, sí. Sí. Eso era chiquito, Bueno, era... Pero sí era un caserío, sí. Había nuestras casas, nuestros ranchos. Nuestros ranchos, Y sí. la iglesia era de madera y paja. Pero las ruinas son como de barro, Ah, pues sí. Tapia pisada, la que tapia llamaban. pisada. De paredes Y, pisadas. y usted la- Esta zona fue visitada por la comunidad estudiantil del Colegio Portugal. Allí realizamos la limpieza de una tumba indígena que, aunque ya había sido descubierta, nos permitió experimentar la curiosidad de conocer algo del misterio que representa la muerte para nuestros ancestros indígenas.
Después de 5 metros de excavación y sin llegar a la bóveda de la tumba, dimos por terminada la labor de ese día. Entrevistar a Otoniel Díaz García, sobrino directo del general José Rosario Díaz, que es un personaje muy importante en la historia santanderiana, por cuanto la batalla de Palo Negro, que se desarrolló entre los años 1899 y 1902, dio inicio con una confrontación entre las tropas liberales comandadas, una columna comandada por el general José Rosario Díaz y el conservador José Bernardo Tovar. Entonces para nosotros es muy grato recuperar la historia perdida, la historia que no nos cuentan en los libros de nuestro departamento, y qué mejor que una persona familiar directa y que conoció al general José Rosario. Yo me llamo Otoniel Díaz. Soy sobrino del general José Rosario Díaz. Tenía un hermano que mi papá se llamaba Antonio José Díaz. Nacieron en la Mesa de los Santos. Fueron siempre muy allegados, ellos dos, muy apegados. De mi tío, yo como estaba tan niño, no puedo decir muy a la larga muchas cosas, pero él en lo que yo sabía, me contaba que él había perdido un hijo en una batalla que hubo en el Diamante o por ahí cerca de la Don Juana. Eso es como en medio de Cúcuta y Pamplona. El Partido Liberal tenía una casa por ahí en el centro de la montaña de la Don Juana, me parece que era, y allá a ellos los invadieron, estando ellos dos olímpicos en la casa. Los soldados alcanzaron a huir y el hijo de mi tío se subió al techo, y mi tío se alcanzó a correr y lo subió a un árbol. Mi tío no lo encontraron por ninguna parte, pero ahí sí, ahí lo bajaron de allá de un tiro. Lo expresaron poco a poco. Bueno, a él le decían que si no decía dónde está el papá, le quitaban más. ¿Y cuántos hijos tuvo José Rosario Díaz? Él tuvo Aurelio, Gerardo, Rosso Julio creo que fue el que mataron, Rosso Julio, María, Chinca, Manuela. ¿Y ellos ya murieron todos? Rocky. Ellos murieron todos. La última que murió fue María, que la que vivía con Carmen Sofía de Fernández. ¿Te la conocieron? Sí. Yo sí. Escritora. Una profesora de historia. Era la directora del colegio que queda al lado del Parque Bolívar, la del Gimnasio Moderno de los Sagrados Corazones. Sí, ella era la nieta de él. Carmen Sofía era de Chinca Díaz, hija de José Rosario Díaz. Fue hasta 1902. ¿Y no fue la misma que hubo? Esta fue una batalla dentro de la guerra. 21 de noviembre de 1902. Esta fue una, pero fue la más sanguinaria. Una era que llamaban, era la chusma esa que llamaban los chulavitas. Eso fue después ya después con el gobierno de Laureano Gómez. Eso, lo que pasa es que vamos a Chulavita por allá de Boyacá. Lo que pasa es que en Colombia en esa época creo que era el general San Clemente, era el presidente. Sí. Clemente o Marroquín, algo así.
Clemente tumbó a Marroquín. De todas maneras eran los conservadores los que gobernaban. Y los liberales eran rebeldes, armados para tumbarlos. Y por esa fue la cosa. Y con San Clemente y con Marroquín se dividieron en nacionalistas y bolivarianos. Sí. Y las tropas rebeldes se unieron a los, creo que fueron a los bolivarianos, en contra de eso, pero tampoco le hicieron caso porque no le dieron ningún derecho. Y a ese señor Marroquín le debemos haber perdido a Panamá, porque él fue el que regaló a Panamá, se la regaló a los gringos. Pero él ¿sabe qué dijo? Digo, no, pero si ¿por qué me van a acusar si ustedes me entregaron un país y yo les devolví dos? El abuelo mío combatió en la guerra en los 1000 días y tenía una bala aquí y la tenía aquí y no se la sacó nunca. ¿Y cómo se llamaba? Se llamaba Luciano García. En esa época daban títulos de generales a cualquiera, coronel y todo eso. Si usted se destacaba en una guerra, de una vez. Y él tuvo toda una época con otro señor amigo reclamando una pensión y jamás nunca llegó esa pensión. ¿Y él a qué ejército pertenecía? Coronel de no sé qué, el otro capitán del ejército. Le pasó lo del coronel, no tiene quien le... ¿Él a qué ejército pertenecía su abuelo? Eso era, desgraciadamente, lo conservador. ¿Era conservador? Sí, él era bien godo y regodo. Así terminó la Casa Hospital de Palo Negro. Imágenes de diciembre de 2015. Lo que aún quedaba en pie de lo que fuera hace 115 años el refugio y hospital improvisado del Ejército Liberal. Lugar de una historia sin memorias. Ya que se puede encontrar mucho más en el Museo Nacional, ubicado en Bogotá, que en cualquier rincón de estas tierras que fueron mudo testigo. Aún así, hablan los hallazgos ocasionales de proyectiles y vainillas de cartucho. Restos de armas y bayonetas que dan cuenta de una sangrienta batalla, en la que según los libros pudieron morir entre 8.000 y 16.000 personas. Datos muy distantes, pero como en toda historia depende de quién la escribe. Solo hemos podido constatar que en las actas de difuntos de la época, que se encuentra en los archivos parroquiales, el padre Luis María Figueroa da fe de las fosas comunes en que se depositaron cientos de cadáveres para evitar de epidemias, mientras otros tantos iban a parar a las cañadas y despeñaderos aledaños al lugar de la batalla. 11 al 25 de mayo de 1900. El gobierno es conservador. La revolución liberal. Todos por el mismo propósito, el poder. Lebrija o Cantabria, un documental sobre el origen de nuestro municipio. Los datos que fundamentan este artículo fueron tomados del Archivo Histórico de la Universidad Industrial de Santander, del libro Provincia de Soto, de los autores Armando Martínez Garnica y Amado Guerrero Rincón, 1991. Este documento nos ha permitido constatar lo especulado acerca de la antigüedad de las llamadas ruinas de Cantabria. Mientras en el Llano de Los Ángeles se solicitaba la misma licencia eclesiástica con la advocación de Nuestra Señora de la Virgen de las Mercedes. El logro de la personería jurídica que convirtió al Llano de Los Ángeles en la aldea de Lebrija no concluirá con el levantamiento parroquial, sino hasta 1889, siendo su primer párroco Joaquín Uribe Villarreal. Una historia de conflictos y rivalidades de la que se conservan dos reliquias, la imagen de San Antonio de Padua y el cuadro de Nuestra Señora de las Mercedes.
Este último en muy mal estado y sin la referencia histórica que merece, ya que la erección del nuevo templo parroquial consolidó la unidad de la feligresía, recibiendo la advocación de los vecinos de Cantabria y albergando las dos imágenes que identificaron la devoción de los antiguos pobladores. En junio de 1861 fueron terminados los trabajos de edificación de este templo. La primera advocación de este templo fue la de San Nicolás de Talentino y para el 6 de marzo de 1863 se le cambió el nombre a San Pedro de Cantanueva. Como conclusión nos queda que la especulación nos sirve a la historia más que como un motivo para seguir buscando más a fondo las respuestas a nuestras inquietudes. Sin embargo, existen documentos como el que comenzamos citando que nos expresan que una de las condiciones impuestas por la Iglesia para reconocer una nueva parroquia era la del poblamiento de la región, razón por la cual se realizó la parcelación y venta de los terrenos donde efectivamente se comenzó a construir un templo. Este dato nos remonta al 1857, sin dar por supuesto un caserío anterior a lo que fue Cantabria, hasta antes de comenzar el siglo XX. Que además con los acontecimientos de la batalla de Palo Negro es mencionado como lugar estratégico en que se dieron enfrentamientos entre conservadores y liberales. Razón que sí justifica su decadencia, además de las razones políticas que condujeron el fortalecimiento institucional en el Valle de Los Ángeles, actual Lebrija. Su fundación es atribuida a Ambrosio Alfinger. ¿Cómo puede ser posible tal aseveración? De que Cantabria sea quizá el primer pueblo fundado en tierras santanderianas en 1529. Nos deja pendientes varios cuestionamientos como ¿por qué este nombre? Propio de una región en España cuya procedencia idiomática de origen celta significa roca, de lo que se deduce que puede significar pueblo que habita en las peñas o montañés. Si la expedición fue alemana, ¿por qué Ramón Mantilla Herrera se refiere en su libro a este como probablemente el primer pueblo español fundado en tierras santanderianas? Claro que siendo el proceso de conquista y colonización una concesión a la Casa Welser y los expedicionarios un grupo combinado de alemanes, españoles y esclavos, no es difícil asociar los nombres de las fundaciones con los lugares alegóricos a la madre patria. Pero si este tipo de deducciones ya se han hecho desde la academia, ¿por qué el olvido institucional, la indiferencia y la inconsciencia ante el exterminio evidente del patrimonio histórico? Si la fundó Alfinger, que lo dudo, o la fundaron las circunstancias sociales de un grupo de personas asentadas en estos lugares y sin mentor conocido, a Lebrija se la sigue comiendo el olvido, pues de todas sus riquezas, y no me refiero a las materiales sino a las históricas, a las que marcan la importancia de nuestra identidad, no les queda más amparo que estas imágenes, porque en este municipio no hay espacio para un museo o una casa de la cultura que nos recuerde que tenemos historia para seguir contando. Entre montañas y verdes campos ya se ha perdido un caserío. Fue sepultado allá en Cantabria y solo quedan las viejas ruinas del pueblo mío. Allá se encuentran entre frutales las gruesas tapias viviendo en vilo. Y aún sigue firme un resto de iglesia sin resignarse, abandonada al mortal olvido. Y aún sigue firme un resto de iglesia sin resignarse, abandonada al mortal olvido. Cacahuales y muchas piñas se fue poblando la agreste tierra. Y llegó el tiempo en que la aldea de este valle en Lebrija se convirtiera. Fue la iglesia quien levantada y a San Pedro fue consagrada. Se realizaron ferias y fiestas, vivan las reinas, viva San Pedro, viva mi pueblo con sus recuerdos y su esperanza. Viva mi pueblo con sus recuerdos y su esperanza. Viva mi pueblo con sus recuerdos y su esperanza. Viva mi pueblo con sus recuerdos y su esperanza.